その通りだ。Bienvenidos. En el video anterior les expliqué las razones por las cuales Rudius Greyrat consideraba que Eris había alcanzado un nivel de poder como esgrimista tal que en sus razonamientos involucró a la figura del dios del filo, Galfarion. A su vez, echamos un vistazo al espectacular duelo entre la mencionada reina del filo y el legendario dios del norte, Alex Dyvak Kallman II. Su petición, hablar con Ruishard, la figura que había puesto fin al terrible conflicto de la guerra de Laplas. ¿De qué hablaron estos míticos guerreros? Se los contaré hoy, entre otras cosas. Pero antes, les recuerdo que tengo un canal dedicado a hablar de otras historias. Actualmente estoy con Lord of Mysteries. Si te gusta el misterio Lovecraftiano y una novela compleja, no tiene desperdicio. Ahora sí, comencemos. Rudius lo sabía muy bien a esas alturas. La historia del mundo estaba cubierta de un velo de convencionalismo. Así como sucedía en su mundo anterior, la historia la contaban los ganadores y por tanto debía uno encontrar figuras de auténtica imparcialidad para saber qué se escondía detrás, desde personas de las cuales nunca se hablaba y que habían supuesto una ayuda clave, hasta perspectivas que enriquecían las típicas versiones maniqueas enfocadas en la fanfarria. Frente a él tenía a un hombre legendario, pero ahora para Rudius era legendario por razones distintas. Era un sujeto humilde. El oír de la boca del propio héroe Alex las siguientes palabras lo dejaba en claro. Rudius, la historia que te contaré es una auténtica épica, no la excusa barata de relato épico que se ha tejido a mi alrededor. Lo cierto es que yo recorrí el mundo entero, metiendo mis narices donde no me llamaban, y me inmiscuí en ellas buscando fama, no porque tuviera intenciones nobles. La historia de la derrota de Laplas, a diferencia de la mía, es verdaderamente épica. Fue una lucha de héroes que de verdad enfrentaron a una muerte segura de cara a un enemigo cuyos poderes iban más allá de los suyos combinados. Aún así, lucharon por un futuro donde el mundo como tal no dejara de existir. En aquel mundo, la versión que se conocía de la épica del dios del norte era la siguiente. Alex había sido un esgrimista del rango deidad en su estilo, que recorrió el mundo ayudando a los débiles y desterrando el mal. Alex, sin embargo, no estaba de acuerdo, aunque era un hecho que había ayudado a incontables seres vivos. En cuanto a Laplas, de buenas a primeras, algo se hizo sumamente evidente. Sin la fortuita aparición de Ruishard, sin la furia ancestral que había mantenido con vida a la trágica figura del Supert, Perugius y los demás habrían muerto, y con ellos el mundo habría sucumbido ante el poder del dios demonio. Para Rudius y Orsted, un mundo donde ya nadie podría oponérsele al dios humano. El pedido de Alex era uno complejo. Sí, Rudius podía hablar con su amigo, pero por más fanfarronería que hubiera impregnado los mitos de la historia de Alex, mientras que la misma era una asombrosa historia de algarabía, la de Ruishard Supardia era una tragedia de principio a fin. Lo que el mundo cree de Ruishard y los Superts está mal, pero eso no quita que su familia haya sido asesinada y su gente puesta en peligro de extinción. Desde su perspectiva, no ha salvado a nadie, ni ha conseguido nada. Fue por su culpa que los Superts acabaron viviendo tan restringidamente. Él siente que no tiene nada de lo que estar orgulloso. No sé si querrá hablar al respecto. Pero a Eris le brillaban los ojos. Ella también quería saber. Dicho y hecho, emprendieron la marcha hacia la casa de Ruishard.
Cuando Rudius entró a la casa de Ruishert, lo encontró almorzando con Norn. Esta última se encontró sorprendida, como si hubiese sido descubierta en un momento que consideraba suyo. El mago prefirió ignorar su reacción. En cambio, estableció la razón de su presencia. Alex no tardó ni un segundo en presentarse con su título completo, enderezando su espalda. Su tono era uno colmado de respeto y admiración. Es un honor conocer al héroe legendario que consiguió la victoria en la guerra de Laplas. Estoy a su servicio, exclamó con euforia. Lucía algo nervioso, extraño, porque contrastaba con su aura usual. Pero para hombres como Alex, las figuras relevantes que sobrevivieron a tal guerra eran de la generación de sus padres, por lo que habían crecido envueltos en su mística. En gran medida, esta fue la razón que motivó a un adolescente Alex a buscarse una leyenda de su autoría. Ruishert le agradeció por la ayuda que había prestado a su tribu hasta ahora, yendo tan lejos como para luchar contra su propio hijo. Eris, por su parte, se sentó a un lado de Norn y comenzó a comer y charlar con ella. Rudius hizo lo mismo cuando su hermana le ofreció un plato. ¿Era comida casera de Norn? Parecía que había mejorado mucho. ¿Por qué? De hecho, ella había estado cocinando para Ruishert desde que llegó a la aldea. De un momento a otro, el ambiente se tornó más serio. Rudius metió la cuchara en la conversación para aflojar a su amigo Supert, alegando que dado que el padre de Alex, el primer dios del norte, Kalman, había luchado y muerto en la batalla final contra Laplas, tenía el derecho a saber, aunque era una mentira para disuadir a Ruishert. Alex lo delató en ese mismo instante. ¿Por qué le cuentas esa mentira, Rudius?, le dijo. La realidad había sido distinta. El primer dios del norte sobrevivió esa batalla. Tiempo más tarde, se infiltraría a la morada de la rey demonio Atoferatofe por cuenta propia, completamente solo, y luego se casaría con ella, para más adelante continuar viajando por el mundo hasta que finalmente encontraría, ahora sí, su muerte en las montañas del Rey Dragón, las cuales se encuentran aquí, entre el reino de Sanakia y el reino del Rey Dragón. Este último ha sido visitado en múltiples ocasiones por Rudius. Es el hogar de Benedicte, viuda de Pax Chirone y protegida del dios de la muerte, Randolph Mariane. Ruishert se lo tomó con humor. El Supert que el mago conoció de niño habría estallado en ira, pero el de ahora simplemente se lo tomó con humor. Tú nunca cambias, ¿no es así?, le dijo a Rudius con una sonrisa. De tal forma, el hombre comenzó a relatar la verdadera historia detrás de la caída del dios demonio. Su historia era una maldita. Tras deshacer la maldición que Laplas había imbuido en sus lanzas, Ruishert cayó presa de otra maldición, una llamada venganza. Enloquecido, él recorrió campos de batalla, restos de la tragedia de la guerra, entre cuerpos y el olor a la muerte, y cuervos graznando, pudo rastrear al dios demonio, y el destino quería que lo encontrara en medio de un duelo que se volvería legendario, el que significaría la batalla final de la guerra de Laplas. Cuando se acercó lo suficiente, se percató de que dicha lucha estaba en sus últimos compases, pero no para bien. El dios del norte, Kalman I, yacía en el suelo, abatido pero con vida, mientras que los 12 familiares de Perugius habían caído para proteger a su señor. Solo una mujer permanecía a su lado. El rey dragón apenas podía moverse. Perugius estaba de rodillas. El famoso rey dragón acorazado, cuyo nombre se adoptaría para el calendario en un futuro, estaba arrodillado. ¿Mencionan las historias este detalle? Seguramente no. De las aberturas en su pesada armadura brotaba la sangre sin intención de detenerse. Solo Urupen, el conocido como dios dragón más fuerte, cuya técnica en el uso del mana sería clave para Orsted y Rudius, seguía de pie.
Urupen luchó ferozmente intentando compensar la ausencia de sus camaradas, pero fue inútil. Poco a poco, el dios demonio reducía sus esfuerzos a vanos intentos por recuperar una ventaja ya perdida. Laplace era sinónimo de poder. Un solo ser se había impuesto ante el rey dragón. 12 familiares de distintos y misteriosos poderes. El dios del norte Kalman I, Silvaril y Urupen. Iba a morir. Él y todos los presentes. Los días del hombre tal y como se conocían hasta ahora llegarían a su fin en segundos. El ocaso de la humanidad. Eso era aquello. Laplace lucía algo fatigado, pero era solo eso, fatiga. Duicherd entrecerró los ojos. Aquella mujer tenía alas, pertenecía a la tribu de los celestiales. Nosotros sabemos que se trata de Silvaril, pero Duicherd no tenía idea de quién era. Aquella dama había sido testigo de la caída del terrible Laplace y desde la perspectiva del Super parecía tener habilidades de combate para nada despreciables. Él continuó observando. Debía mantener la calma si quería encontrar la oportunidad perfecta. Duicherd había cruzado su lanza contra el primer dios del norte y contra Urupen en el pasado. Él conocía bien sus poderes al grado en que sabía que Urupen era tan fuerte que jamás tendría oportunidad de derrotarlo. Sin embargo, aquel sujeto estaba siendo avasallado por el dios demonio. Si se lanzaba motivado por solo la furia, moriría. En ese momento lo notó. Con su tercer ojo y la experiencia de una larga vida combatiendo, supo instintivamente que el enemigo tenía un punto débil. No sabía exactamente de qué se trataba. Se sentía como una fuerza vital aglomerada que recorría el cuerpo del dios demonio a gran velocidad. Fuera lo que fuera, sus instintos le gritaban que atacara allí, una tarea que solo él podía lograr. En una fracción de segundo, Laplace dirigió su arma a Perugius. El rey dragón habría muerto allí mismo si su amigo Urupen no se hubiese interpuesto frente al ataque. Los días del dios dragón más fuerte habían llegado por tanto a su fin. Frente a los ojos de Perugius, una estrella menos reluciría en el firmamento cada noche cuando lo contemplara desde su fortaleza flotante, Chaos Breaker, por el resto de sus melancólicos días en este mundo. Un dolor que Silvaril le ayudaría a soportar. La más malvada de las sonrisas se dibujó en el rostro del dios demonio. Había ganado. Ahora le tocaba el turno a la humanidad. Ya nadie podía detenerlo. Sin embargo, la vida suele abrirse camino de maneras misteriosas. Justo cuando Laplace saboreaba su victoria como un vino ponzoñoso, Duicherd lo atravesó con su lanza por la espalda, en el sitio perfecto, justo donde aquel escurridizo punto vital se encontraba. Pero Laplace atacó a Duicherd a puño limpio. Con uno de sus ojos demoníacos detuvo sus movimientos con extraños poderes que el ex general Supard no pudo identificar. La fuerza de sus golpes era tal que quebró los huesos de los brazos de Duicherd, quien intentó cubrirse en vano. Bueno, tal vez no en vano. Si los puños del dios demonio le hubieran alcanzado el corazón, habría muerto en ese instante. El estado de Duicherd era lamentable. Había recibido una paliza monumental en segundos. Su cuerpo estaba cubierto de sangre. Fue entonces que lo puso todo en un ataque final y desesperado, apenas siendo capaz de sostener la lanza que había pertenecido a su hijo, a quien en un ataque de furia había matado. Sin embargo, fue un ataque fútil en naturaleza. No conseguiría nada más que arrojar su vida a la basura con él. Tal vez esa era su intención. Pero gracias a sus actos le consiguió tiempo suficiente a un moribundo Urupen para activar su carta trampa. Con ambas manos en el suelo y sangre brotando por su boca y heridas, el dios dragón más fuerte activó un círculo mágico de grandes dimensiones que se extendía por toda la arena de combate. La luz brilló con intensidad mientras usaba lo que le quedaba de fuerzas para recitar un misterioso y complejo conjuro. No puede ser.
gritó Laplace. A través de su tercer ojo, Richard lo vio mejor que nadie. Todo el cuerpo y mana del dios demonio se desintegró en millones de partículas que salieron volando en todas direcciones. No creas que esto es suficiente para matarme. Humano, humano. Los mataré a todos, a todos. Solo esperen, malditos. Yo. Esas fueron las últimas palabras del dios trágico que puso en jaque al mundo. Las palabras humano coincidían con la historia que Ørsted le había contado a Rudius, la mitad del rey demonio dragón Laplace, el original que se convirtió en el dios demonio Laplace, que solo recordaba una parte de su misión original, un odio hacia la palabra humano que se remitía en realidad al dios humano, aunque él jamás lo sabría. Ni él ni su otra mitad. Su división, podría decirse, fue una de las victorias más grandes de Hitogami en toda la historia. Originalmente un hombre gentil y dadivoso, aunque de gran poder, degeneró en dos versiones trastornadas de sí mismo. Por un lado, un ermitaño. Por otro, alguien que al final del día resultó ser un asesino. Pero ¿cuál fue el conjuro que empleó Urupen? Su nombre era Remanente Dracónico, uno que en su desesperada actividad arqueológica dedicada a detener a Laplace, el rey dragón Perugius pudo recomponer, aunque lo terminaría usando su amigo al final. Claramente otro de los vestigios de la misteriosa raza dragón, una de leyendas de ruinas repartidas por el mundo y de un rencor tan grande que trascendería eras enteras. Para Rudius, aquel nombre era otro más con un aura edgelord, es decir, innecesariamente dramática. Pensó que los dragones no eran capaces de pensar en nombres que no fueran así. Entonces todo tuvo un mayor sentido para el mago. La tarea de ejecutar el conjuro para sellar a Laplace originalmente recaía de manera entera sobre los hombros de Perugius. Para él, el resultado de aquella batalla era la mayor vergüenza de su vida. Desde su perspectiva, Urupen no solo murió por su culpa, sacrificándose, sino que había dedicado su último aliento y mana a ejecutar el círculo mágico en lugar de salvarse. Una tarea que le correspondía al rey dragón. Ahora Rudius podía comprender la reticencia de Perugius a hablar del pasado. Fue el esfuerzo final de conjurar aquel círculo que terminó de matar a Urupen. El mago pensó que eso lo devastaría, al grado en que solo Roxy podría sacarlo de ese agujero, y hablaba por experiencia propia. Claro, ¿será que Silvaril significaba un apoyo moral, siquiera un poco semejante a lo que Roxy significaba para él? ¿Quién sabe? Lo cierto es que nunca abandonó su lado. Eso era un hecho. Así que por eso es que te has pasado los últimos 400 años vagando por los cielos como un ermitaño en tu fortaleza, Perugius, aguardando por la manifestación de cualquier trazo de Laplace. Creo que ahora te comprendo un poco mejor. Seguramente te has jurado a ti mismo que la próxima vez te encargarás del dios demonio personalmente, sin fallar, sin que nadie muera por tu culpa, en nombre de tu difunto amigo. El mundo había creído que finalmente se libró del dios demonio, que había muerto, pero no. Tras investigar su castillo abandonado, Perugius descubrió que Laplace se había asegurado de que tras morir reencarnaría, producto de una técnica aterradora, haciendo uso del factor de Laplace, lo que resultaría en que niños genéticamente más compatibles con su alma nacieran en el futuro. La compatibilidad era variable y los resultados se manifestaban en fenómenos curiosos, pero el alma de Laplace nacería en el bebé con la mayor compatibilidad genética y por tanto mágica. Por esta razón, la versión oficial que Perugius le comunicó al mundo era que Laplace no estaba muerto, tan solo había sido sellado. Tras la batalla, comenzarían 400 años de larga soledad para aquel hombre llamado Richard Supardia, hasta que un día algo inesperado sucedió, algo que cambiaría la vida de todos para siempre.
Estos videos son posibles por el apoyo de los miembros, quienes tienen acceso anticipado a los mismos días antes, y a las donaciones de Eros Lescano, Dragshark Zero, Decradios, José Martín, Negro Curo, JDMM Morales, Erika Yestas, Zain 392, Brian Mortera, Cuy Chiquito, Jurael, Vicartes y Daniel Jurado Rodríguez.